Pues como antes decía mi compañero José Antonio, esta noche nos acompañan en el estudio. Yo lo voy a decir por orden de antigüedad que yo conozco, no sé dentro de sus logias quién es el rango más alto o más bajo. Joaquín Alcaraz, que lo conozco muchísimos años por ser el director de Radio Inter, Marcelo Locles y Ángel Sánchez. Bienvenidos a los tres. Joaquín, buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de tenerte aquí con nosotros. El placer no solo es tuyo. Estoy convencido de ello. Bueno, Ángel, buenas noches. Buenas noches, y Marcelo, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, he de deciros que yo de los masones sé poquísimo, así que lo que sí hemos hecho ha sido pues pedir a nuestros oyentes que nos manden preguntas y vamos a haceros preguntas de lo que la gente de la calle no sabe, ¿no? De entrada vamos a anunciar que el próximo 10 de mayo del 2025 a las 10 de la mañana a 14 horas la Gran Logia de España celebra el 15 aniversario de la Gran Logia Provincial de Murcia y me habéis dicho que hay más logias, pero anunciáis las logias de Luz de Murcia y Sierra Espuña. Bueno, y que invitáis a todo el mundo para que vaya a esas jornadas de puertas abiertas. Me da igual quién empieza. Pues yo mismo. Ángel. Efectivamente, la Logia Provincial de Murcia cumple su 15 aniversario. Uh-huh. Fundó las columnas, como decimos nosotros, el 5 de diciembre de 2009 y hemos realizado o hemos programado una serie de eventos. El primero, tal y como has comentado, Antonio, será en el Centro Cultural Las Claras, uh-huh, allí en Los Alcázares, y tendrá como punto eje principal el tener un templo, como decimos nosotros, una logia, para que la gente pueda caminar sobre ella, ver, preguntar, tocar y conocer un poco pues cuáles son los elementos que hay dentro de una logia, el porqué, y bueno, también pues como estamos en pleno siglo XXI, pues acercar la masonería a la sociedad, porque la masonería no es algo ajeno a la sociedad, sino que está íntimamente intrincado y prueba de ello son las numerosas acciones sociales y de beneficencia que hacemos tanto logias individuales como a través de la provincia o de la Gran Logia de España. Entonces yo entiendo que además de abrir puertas vais a hacer algo que es muy didáctico porque vais a mostrar a la gente, pues por ejemplo, qué es una logia, cómo se forman, ¿no? Y contaréis, me imagino, que un poco la historia de la masonería en España. Exacto. Uh-huh. Podremos no remontarnos desde luego a que la primera logia en España aparece en 1728, sino que o hablaremos de que la Gran Logia de España trae causa o trae origen del Grande Oriente Español de 1889, sino que vendremos a épocas más recientes, sobre todo desde que con la llegada de la democracia el Tribunal Supremo acepta la inscripción en el registro de asociaciones de la Gran Logia de España. Uh-huh. Pero claro, nuestros oyentes dirán, han empezado a hablar, hemos presentado, pero tampoco conocemos qué rango, qué grado tenéis en las logias. Y empiezo por, ya sabéis que la confianza da asco, Joaquín. ¿Tú qué cargo, qué rango tienes dentro de la logia? Yo actualmente no estoy en Gran Logia Provincial de aquí de Murcia, porque yo ya lo que tengo es el grado de pasado Gran Oficial Provincial. Los dos miembros que hay actualmente en activo aquí presentes es Marcelo y es Ángel, que Marcelo es el gran diputado provincial del Gran Maestro Provincial de Murcia, uh-huh, y nuestro amigo Ángel, que es el gran secretario provincial de la Gran Logia Provincial de Murcia. Pero habláis de la Gran Logia, la logia, empezamos por la punta. ¿Qué es una logia? Porque me habéis dicho que aquí en Murcia hay muchas logias. Sí, creo que 7, ¿puede ser? Actualmente en la provincia de Murcia hay 7 logias que practican 3 ritos distintos. Luego, si quieres, podemos hablar de qué es un rito. Sí. Además, existe un triángulo en formación, que es como el germen de una futura logia, en Cieza, y estamos en Murcia, en Cartagena, en la zona de los Alcázares, Mazarrón, y si no pasa nada, también en Cieza, como digo. ¿Cómo se funda una logia? ¿Qué es lo que hay que hacer para fundar una logia? Después os preguntaré otra serie de cosas, pero ¿cómo se funda una logia? Porque me imagino una logia viene a ser un grupo, ¿no?, que se reúne, no sé, decidme.
Bueno, primero, para aclararnos un poco la palabra logia, ¿no? De dónde viene, por qué se llaman logias, ¿no? Esto es la tradición de los antiguos canteros. Los masones eran, masón, el hombre que va con la masa, ¿vale? Es quien moldeaba las piedras para construir las catedrales. Estaba muy vinculado a la religión cristiana, católica primero y luego en diferentes cristianismos. Y las logias, lodges, depende del idioma con que lo hayan visto, van a ver en muchos países este término, eran tiendas, ¿no? Eran las tiendas que se conformaban fuera de la construcción, al lado de las catedrales, y donde se reunían los obreros para hacer sus tareas ritualísticas, para enseñarse cosas, para iniciarse en el arte real, como le llamamos al arte de los obreros masones de aquella época. Y entonces ese término, logia, tienda, que era donde se reunían fuera de la iglesia para hacer la programación de sus obras, se traslada a nuestros días, y hoy ya no nos reunimos en tiendas al lado de las catedrales, nos reunimos en diferentes edificios, incluso en hoteles, en lugares para hacer reuniones de tipo convención, y cada logia representa, o sea, es un grupo de gente relativamente pequeño que se reúne para hacer sus tareas simbólicas e iniciáticas, que es lo que se hace en la francmasonería especulativa actual, ¿no? Que es a diferencia de la operativa de aquellos tiempos. Vamos, que la logia es el sitio donde os reunís. Donde se reúne la gente, y hay diferentes sitios, y son diferentes logias donde se reúne, porque cada una tiene su nombre. Por ejemplo, aquí en Murcia, como decíamos, tenemos a Luz de Murcia, tenemos a Sierra Espuña, ellos se reúnen, los de Luz de Murcia en los Alcázares, los de Sierra Espuña por ahí por Sierra Espuña. Está Moriá, Conde de Florida Blanca, Caballeros del Levante, Fraternidad Mediterránea, que se reúne en Cartagena. Aquí en Murcia, en varios sitios, se reúnen todas las otras. Y son pequeñas agrupaciones de gente que tienen sus rituales y sus trabajos filosóficos para hacer dentro de las logias, que luego todas esas logias se van reuniendo entre sí en una estructura administrativa de lo que se llama una gran logia. Eso es lo que iba a decir. La gran logia de la provincia. Tiene que haber un orden. Claro, hay un orden, claro, porque es una orden. Si no, sería, en vez de una orden, sería una desorden. Entonces es una orden, y por eso está ordenada. Y está ordenada así, en logias, bases. Las bases son logias, como si fuera, no sé, un partido político cuando tiene sus comités, ¿no? Y después se agrupa en sus asociaciones provinciales y nacionales. Bueno, todos los sistemas de índole jerárquico se agrupan de la misma manera, y nosotros también. Entonces tenemos una gran logia provincial en cada una de las 8 provincias que existen en España, que corresponden entre todas. Al reunirse todas las grandes logias provinciales, conforman la gran logia de España, que es la nacional. Pero una gran logia tiene que tener, por decir, yo que no sé cómo son los cargos, ¿no? Un gran maestre. Sí, cada una de las 7 que hay en Murcia tiene uno. No, cada una de las logias que hay en Murcia tiene un maestro de logia, que se llama venerable maestro, ¿vale? Y cada una de las provincias tiene un gran maestro provincial. Y luego la nacional tiene un gran maestro nacional. ¿Y tenéis estatutos? Por supuesto, tenemos estatutos, reglamentos, constituciones, y una cosa que se llama landmarks, que es todavía más antiguo, que son los límites de las reglas. Y la pregunta es, ¿qué significa ser masón y a qué te obliga a serlo? Aquí vosotros, nuestro oyente no lo oye. Uno le dice, dilo tú, y el otro, bueno, a mí me da igual el que sí, no, bueno, es una cosa relativamente sencilla. La masonería nosotros, bueno, una de las formas en que se la llama universalmente es el arte real, porque era un arte en el que intervinieron los reyes, de hecho. Aunque los reyes, bueno, es otro tema que por otros motivos no suelen ser masones, pero sí antes de ser reyes. Es una escuela filosófica de vida, en donde uno intenta, a través de una ritualística determinada y un aprendizaje que también se basa en gran medida en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues se basa en historias bíblicas, para hacer una serie de parábolas. Por medio de parábolas uno va aprendiendo cómo se ordena el pensamiento filosófico, y la intención es tratar de perfeccionarse lo más posible como miembro de la sociedad.
lo que hace la masonería es intentar apuntar al perfeccionamiento social, cosa que seguramente no alcanzamos ninguno, yo por lo menos no, pero es a lo que aspira la orden, como si fuéramos cada uno una piedra de la construcción de un templo, de una catedral, en la que cada piedra hace su función, para que el edificio sea armónico, la sociedad sea armónica, y cada piedra esté perfectamente tallada, de forma tal que cumpla sus funciones lo mejor posible y no sea perjudicial. Cualquier persona puede, porque por lo que he leído por ahí, para poder optar a ser masón, tienes que venir, digamos, de la mano de uno que ya es masón, tiene que ser varón, no lo sé. No necesariamente. Nosotros estamos en Internet. Hay gente que nos contacta por Internet y que pide, solicita una entrevista. Nosotros hacemos una entrevista que se llama Aplomación y podemos hablar con cualquier persona que así lo desee y que escriba su petición incluso por Internet. Nos manda un mensaje y lo podemos atender. Tiene que ser mayor de edad y bueno, tiene que tener una vida, una cierta libertad para poder cumplir con sus funciones y venir a ¿Qué significa una cierta libertad? Tiene que tener una cierta situación más o menos razonable en su vida económica, que no le perjudique a él o a su familia tener que reunirse una vez al mes o más con el resto de los hermanos, en sus tenidas, en sus logias, en sus capítulos, que es otra parte del aprendizaje y de la filosofía, y que le permita más o menos hacer una vida de relación, porque hay gente que no está en condiciones de hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, esa es la libertad de la que hablamos, ¿no? Que no tenga problemas familiares que le impidan o que la familia se oponga a que esté con nosotros. Una serie de requisitos que se hablan con el candidato que quiere entrar una vez que se lo entrevista. Hombre, también se le debe presuponer unas buenas costumbres y una buena reputación. Sí, se llaman hombres libres y de buenas costumbres. En realidad es así como lo mencionan los rituales, ¿no? Una buena reputación, o sea que no, en lo posible, bueno, no se acepta gente que tenga antecedentes judiciales, penales, o que esté en procesos, incluso se tienen ciertos resquemores con gente que pensamos que pueda venir con alguna intención que no sea la de tratar de progresar en su personalidad para mejorar, para ser más útil a la sociedad. Y si una vez dentro de la logia uno tiene problemas y empieza a ser alguien que no tiene buena reputación, no está bien visto, está fuera de la ley, ¿sois capaces de apartarlo o se van solos o no hay forma de echarlos? Siempre decimos en la masonería que tiene ciertos trámites y complicaciones para entrar, pero es muy fácil salir. Uh-huh. ¿Y por qué la masonería tiene ese halo de misterio donde la gente, nadie sabe de los masones? A mí me ha sorprendido que hagáis cosas de puertas abiertas, porque quizá era eso lo que más se necesitaba, ¿no? El que la gente os conozca, porque ahora a mí me decís, no, si aquí lo único que pasa es que somos gente buena, gente de paz, que queremos ayudar, que queremos tal, pero la verdad, tenéis ritos secretos, reuniones secretas, la gente no puede entrar, hay sitios en nuestras logias donde nadie puede, no se puede entrar, porque, no lo sé, vosotros, como decíamos en pleno siglo XXI, me imagino que empezamos a levantar la alfombra y abrir puertas, me imagino. Pero Antonio, no solamente eso. Es que, y quería puntualizar una cosa que habéis comentado antes, no vienes de la mano a la masonería de otro masón, porque una de las cosas que está prohibida en masonería es hacer proselitismo. O sea, yo puedo dar a conocer mi condición de masón, pero no invito a otros a que lo hagan. De hecho, cuando algún conocido, algún amigo mío me ha preguntado por la masonería, yo siempre le digo, no es tu momento. Es decir, tienes que dar fe, tienes que dar prueba de que efectivamente hay algo en ti que te llama a ese camino iniciático que es la masonería. Y sobre todo un elemento primordial, y es la creencia en un ser superior. Muchas veces se ataca a la masonería desde el desconocimiento de que va en contra de la Iglesia o de que va en contra de la religión. Todo lo contrario. La masonería no es una religión, no pretende ser un sustitutivo, pero sí exige una creencia en un ser superior.
que nosotros llamamos lo que todo el mundo conoce, ¿no? El gran arquitecto del universo, pero que es la manera o la amalgama en la que unimos a todas las creencias en un superior. De hecho, en la provincia de Murcia actualmente contamos con miembros de 5 FES distintas. Es decir, somos inclusivos y al mismo tiempo lo que sí tenemos claro es que no somos una sociedad secreta, somos una sociedad discreta, en el sentido de que no es secreto que seamos masones, es discreto algunas de las cosas que suceden en las logias, pero si tú vas a internet, Antonio, vas a encontrar el 99% de las cosas que suceden en masonería. Entonces, ¿por qué vamos a aprovechar este hito del 15 aniversario de la provincia de Murcia? Pues precisamente para poder quitarnos esos estigmas. Nadie conoce, o casi nadie conoce, pues que en la Gran Logia Provincial de Murcia y todas las logias que están bajo su amparo, pues colaboran pues con los servicios sociales de los Alcázares, con Jesús Abandonado, con las Oblatas, con más el Centro de Ayuda al Cáncer y con tantas y tantas otras, o una labor que recientemente, con motivo de la tragedia de la Dana en Valencia, la masonería estuvo en la zona del Mar Menor, Cartagena y Murcia, haciendo acopio de ropa, alimentos, útiles de limpieza, y 2 camiones completos llegaron hasta allí, más donaciones metálico. En Navidad tuvimos una campaña de poder acercar juguetes a los niños de esas familias afectadas para que tuvieran la ilusión de los Reyes Magos. Al final, como te digo, Antonio, lo que vamos buscando es que esas personas que son masones y no lo saben, porque ¿quién me dice que tú, Antonio, o cualquiera de los que está aquí en el estudio con nosotros, no es en el corazón un masón? Probablemente lo seas. Eres una buena persona, eres libre, tienes buenas costumbres. Desde la perspectiva que lo expone, lógicamente cualquier persona que intente ayudar a los demás, sea una persona honesta, que sea libre, entre comillas, pues lógicamente, para mí eso no es ser masón, para mí eso es ser una persona cívica, una persona coherente. Bueno, ser masón parte es eso, ser una persona cívica. Se compromete el masón a respetar las leyes del sitio donde está, las autoridades del sitio donde está residiendo y trabajando como masón, ayudar a la sociedad. Esto es que en la masonería se enseña. O sea, en la sociedad puedes serlo si quieres y puedes tomar tu propia iniciativa, pero en la masonería se enseña. Es una sociedad que tiene un gran componente filantrópico. A la gente le gusta hacer beneficencia, digamos, en el mejor sentido, dentro de la masonería. Miembros de nuestra orden han ido directamente con camiones a Valencia cuando fue la Dana y están todos muy orgullosos de eso. Es una sociedad que tiene un fuerte ánimo filantrópico. Uh-huh. Y antes ya lo hemos comentado un poquito por encima, pero ¿qué hay de verdad y de mentira en esa leyenda, digamos, negra, que el catolicismo siembra siempre sobre la masonería? Porque parece como una persecución, pero claro, vosotros decís que no tenéis nada en contra de ellos, no tenéis, pero ahí siempre hay un resquemor. ¿Por qué? Bueno, es cierto que en la Iglesia Católica existe una bula papal, que nosotros siempre informamos a nuestros candidatos, a las personas que se nos acercan, de que existe una pena de excomunión a aquel que ostente la cualidad de masón. Es que eso iba a decir. Pero perdón, Antonio, es que es curioso porque solo sucede con la Iglesia de Roma. Porque hay muchos cristianismos, ¿no? Hay muchas iglesias. Claro. Porque tú te acercas a Estados Unidos, te acercas al Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia, y allí es parte intrínseca de la sociedad, donde no tienen ese ánimo de discreción que quizá aquí venimos arrastrando por toda la época que durante el franquismo, pues la masonería, igual que otras muchas asociaciones, estuvo prohibida. Acuérdate que al principio de mi intervención te comentaba, no es hasta el año 79 que por fin la Gran Logia de España vuelve a ser aceptada como asociación de pleno derecho, pero todos nuestros reglamentos, estatutos, constituciones, todas cumplen todas las normas, y como se le dice a cualquier candidato, oiga, nada de lo que aquí vaya a suceder va a ir en contra de sus deberes sociales, cívicos y morales.
Y religioso. Y por supuesto religioso. Pero entonces ahí tiene que haber un trasfondo. Sí, hay un ¿Cuál es trasfondo. el trasfondo que hay para que haya esa animadversión? Porque claro, es que el catolicismo prohíbe taxativamente a cualquiera Bueno, de sus fieles, taxativamente. ser masón. Tenemos De muchos, hecho, lo excomulga. Tenemos muchos sacerdotes que están dentro de la masonería y que son católicos. Pero Pe- al margen de ello... Pero eso lo saben en el Vaticano. Me imagino que el Vaticano sabe todo lo que tiene que Esa saber. es la pregunta. Yo creo que no, ¿eh? Sí, lo O sabe. sea, yo estoy más como Joaquín. Yo creo que no. Es una posición más bien formal que otra cosa. No nos olvidemos que hay una razón por la cual la masonería no puede estar extremadamente bien vista por los regímenes que tienen un sistema dogmático, como puede ser la Iglesia Católica, dado que la masonería es una sociedad de librepensadores. Aquí nosotros no planteamos ninguna exigencia religiosa, no la tenemos, no somos dogmáticos, aceptamos todo, pero somos filosóficamente activos y no dogmáticamente activos. Entonces eso para algunas religiones es un poco problemático. Un libre pensador no responde a las órdenes de un líder religioso. Y eso a algunos líderes religiosos no les ha gustado nada. Saquemos de lado que esto viene de siglos atrás, cuando en realidad había problemas entre la masonería italiana en Roma y el Vaticano. Sabemos de muchas historias que tienen que ver con el Vaticano, con ciertas logias como la PDUE y demás, que han tenido muchos problemas políticos, financieros, con la banca vaticana y demás, y que ha llevado al Vaticano a alejarse de estas sociedades. Pero esencialmente yo creo que la Iglesia Católica no ve muy bien que haya una sociedad de libres pensadores que pueden tomarse el tema de Dios filosóficamente y no dogmáticamente. Y eso, con un papa como este que acaba de fallecer, tan abierto al mundo, no ha habido la posibilidad de que el gran maestre, de España, haya intentado limar asperezas para que no haya esa separación. Sí, es que tampoco hay demasiado interés, yo creo. Pero por Porque parte ni por parte vuestra ni por parte de ellos. No, viene es que el problema lo tiene la Iglesia, no lo tiene la no la tiene masonería. Nosotros, masonería. No tenemos problema con nadie. nosotros trabajamos, nuestros trabajos simbólicos tienen mucho que ver con el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hacemos nada en contra de la religión, muy por contrario, de muchas cosas tienen mucho que ver con los libros sagrados de la religión judeo-cristiana. Entonces, desde luego no podemos tener ningún problema, pero bueno, tampoco creo que haya sido el interés fundamental de nadie ir a pedirle al Vaticano que retroceda o lo que fuese, ¿no? O sea, cada uno tiene sus reglas y ellos tienen las suyas y nosotros las nuestras, ¿no? Uh-huh. Con lo cual sí que estáis bastante separados de lo que es la Iglesia Católica. No es cierto, la mayoría de nuestros miembros son católicos, solamente que no le dicen al Papa que están en la masonería, pero son católicos y profesan y entienden que esta es una cuestión más política del Vaticano que realmente filosófica o religiosa. Es una cuestión política. Por eso hay muchos sacerdotes que son masones. Uh-huh. Y, por ejemplo, Marcelo, ¿a ti qué te llevó a ser masón? Bueno, yo vivía en otro país, vivía en Paraguay en ese momento y a mí siempre me interesó filosóficamente saber cómo se manejaban estas doctrinas mundiales. Es que esto tiene mucha historia. Los componentes que uno va aprendiendo en la masonería son cosas que han tenido mucho que ver en la historia del mundo, sobre todo de Europa, desde el siglo XII en adelante. Son filosofías que vienen de muy atrás y que tienen una forma de manejarse y de ver el mundo que explica muchas de las cosas que fueron pasando en el mundo y que la gente no sabe por qué. Y a mí la verdad es que siempre me interesaron esos conceptos sociológicos y me interesó mucho, me dio mucha curiosidad también, aunque esto no esté muy bien visto, pero es verdad, me dio mucha curiosidad saberlo, entrar y enterarme de todas estas cosas. Y una vez que entré y lo vi, me atrapó. Uh-huh. Me atrapó y llevo ahí más de 20 años estudiándolo, haciendo diferentes cosas dentro de las diferentes filosofías que allí se pueden estudiar, dentro de las diferentes colaterales, órdenes colaterales, grados colaterales, y entonces me fui formando en un montón de cosas que no tenía idea de que tenían que ser interpretadas de esa forma, que tenían que ser vistas así. Uh-huh. Y tú acabas de decir, y yo te la cojo votando, ¿no? Que en una de tus frases, esto que está mal visto. Reconocéis que está mal visto, pero a Ángel, a ti,
¿Qué te da y qué te quita ser masón? Perdón, antes que nada quiero aclarar que lo que está mal visto es el tema de entrar por curiosidad. Se le pregunta al iniciado cuando se va a iniciar, ¿estáis aquí por curiosidad? Porque no está bien visto que entren por curiosidad. Está bien visto que entren por intención de formarse para la sociedad. Vale. Pero lo de la curiosidad es lo que está un poco mal visto. Y yo tengo que reconocer que sí que tuvo mucho de curiosidad lo mío y no se lo dije a nadie, claro. Es decir, uno de los primeros principios de los masones ya lo rompiste. Ángel. Pues Antonio, ¿qué me dio? Pues realmente lo que la masonería me dio lo comprendí o lo noté a través de otros amigos que me veían y me decían, oye, tú ya no eres el mismo, no te conduces de la misma manera, no te comportas igual, tus reacciones son mejores, tus respuestas son mejores, porque yo me creía lo que es la masonería, lo que se dice que es, porque tú has dicho al principio, pues con ser un buen ciudadano, ser una persona cívica, es que la masonería, su lema es que hace mejores a los hombres buenos, es decir, consigue, partiendo de un hombre bueno, darle, como ha dicho antes Marcelo, su mejor versión. No hace milagros y a los hombres malos va a ser que no los va a hacer buenos, pero a mí lo que me dio es una forma de comportarme, una forma de afrontar las dificultades de el día a día, cómo convivir con el trabajo, con los clientes, con los amigos, con la familia. ¿Y qué me quita? Pues en realidad me quita sueño, porque lo que me vuelve loco es estudiar y leer y seguir aprendiendo, y eso es lo único que me quita, porque me da prácticamente todo aquello que no podría conseguir en otros ámbitos. Una de las cosas que a mí más me llena de la masonería es que reúne a personas que de otra manera probablemente jamás coincidiríamos. Para mí sería impensable que, dado el ámbito profesional de Marcelo o de Joaquín o de tantos otros, que yo pudiera coincidir con ellos, pues es raro que yo pudiera coincidir con ellos. Y sin embargo, ahora los llamo mis hermanos y estoy orgulloso de que ellos me reconozcan como tal. Joaquín, y tú, me imagino que tendrás gente a tu alrededor que no son masones, familias, padres, hermanos. ¿Cómo llevaron el que dijeran, madre mía, este se ha hecho masón? Porque claro, esto siempre ha sido una secta para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo ha llevado tu familia el que tú hicieras masón y cómo se ha naturalizado eso? Pues hombre, mira, yo cuando dije en casa, yo ya estaba casado, tenía una hija y mi segunda hija venía en camino. Y me acuerdo que cuando lo dije en casa, mi madre llegó y me dijo, el caso es que te estoy viendo raro ya un tiempo, nene. Digo, ¿pero para bien o para mal? Dice, no, para bien, para bien. Mi padre se cayó y tardó una semana en hablarme. Y luego ya sí me preguntó, estuvimos hablando, oye, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué no es? Estuvimos un buen rato hablando y de hecho le enseñé, hay una cosa que es el código moral masónico, que es por lo que debemos de regir nuestros pasos y nuestro día a día, o al menos intentarlo. Hay días que lo conseguiremos y días que no. ¿Cómo has dicho que se llama? Código moral masónico. ¿Y eso es como un libro? No, eso, mira, un catecismo, hoy en día, un Nuevo Testamento, no antes sé. has dicho es que somos secretos, es que no se puede ver. Mira, hoy en día con Internet puedes conseguirlo todo. Sí, pero tú sabes que si te metes en Internet vas a encontrar cosas que es verdad, pero vas a encontrar cada bulo. Es de Internet, hay que cogerlo con pinzas. Ahí es donde debe prevalecer la razón de la persona. Yo ahora mismo pongo código moral masónico en Internet y te puedo garantizar que el 80 o el 70% de lo que te salga van a ser, puede ser que sean variaciones, sí, pero son variaciones de la real. Entonces verán que los principios y las directrices de comportamiento que dan no son malos, son buenos. Es lo que están diciendo. Y luego, es que no, la gente no dice lo que hace dentro de las logias. Pero no, tú dices lo que haces dentro de tu casa. Tú vas a una empresa y preguntas, oye, ¿qué hacía en el consejo de dirección? ¿Te lo dicen? Una cosa es ser discreto. Secreto hoy en día. No, me ha gustado antes que a Marcelo ha dicho, no somos secretos, somos discretos. Claro. Muy bien. Y me imagino, si solo podéis entrar hombres, ¿qué piensan vuestras mujeres? ¿Estaré en la gloria? Claro, nos vamos y la dejamos en paz bastante. Están en la gloria. El problema sería que entrara mujer, entonces nuestras mujeres dirían...
Permitirme aclararte algo antes porque a lo mejor esto no queda claro. Por favor. Nosotros pertenecemos a una asociación masónica, una orden masónica tradicional, que es la original que se conformó y se estructuró en Inglaterra en 1717, ¿no? De la Gran Logia de Inglaterra, y de ahí surgieron todas estas relaciones con las otras grandes logias de varios países. Pero esta no es la única asociación masónica que existe, ¿no? La nuestra, como bien decía Joaquín o Ángel, nos exige creer en un ser superior, porque es la forma de ordenarse. Si tú no tienes un ejemplo, no te puedes ordenar. Nos exige que solo entre hombres. Perdona, Marcelo, ¿quién es la persona, la figura que os exige? No hay una figura actual, se llaman landmarks. Landmarks son esas marcas que ponían los antiguos constructores. Como esta es una orden que tiene que ver con los constructores, muchos de los términos tienen que ver con la antigua construcción. En la antigüedad ponían unas varillas en la tierra y tendían unos hilos para marcar el lugar donde iban a ir los cimientos. Sí. Y de ahí no podías apartarte, porque ese era el límite de la obra. Eso se llaman landmarks, y están escritos desde mucho antes de 1717, que cuando se formó la Gran Logia Unida de Inglaterra. Están escritos en manuscritos como el manuscrito Cook y otros tantos que son de 1500, 1400 y pico, y que venían marcando cuáles son los límites que no puedes transgredir para pertenecer a esta orden en particular. Luego hubo gente que en el siglo XVIII y XIX, sobre todo en Francia, en la era del iluminismo, una era de la era de la ilustración, luego fueron planteándose que no les interesaba seguir esos landmarks y se fueron separando. Y han formado otras asociaciones que también escogen un sistema masónico, pero que en algunos casos no exigen la existencia, que acepte la existencia de un ser superior. En otros casos aceptan la entrada de mujeres. En otros casos lo hay de todos los tipos. Aquí en Murcia incluso hay algunas de esas asociaciones, una que se llama El Derecho Humano, otra que se llama las grandes logias de los ritos egipcios del Memphis y ¿Hay Mitraim. mujeres ahí? Y hay mujeres ahí. Gran Logia Femenina. Gran Logia Femenina, pero no sé si hay aquí en Murcia Gran Logia Femenina, pero la hay en España. Entonces sí que existe forma de que las mujeres puedan entrar a algún sistema, asociación masónica. No, en la nuestra no, porque los landmarks son muy antiguos y como somos muy tradicionalistas en esas cosas, no podemos cambiarlos. Eso iba a preguntar, ¿no? ¿Qué significado tiene aprender los caminos de la fraternidad y ajustarse a lo que los masones llamáis uso y costumbres ancestrales? Eso. Precisamente, Antonio, es lo que estaba diciendo Marcelo. Los usos y costumbres ancestrales son esos landmarks que vienen desarrollados por esos y se han dejado por escrito, ¿no? Por supuesto. Claro, están por escrito y después dan lugar a las constituciones masónicas. ¿Quién es el autor? Bueno, hay diversos autores. El manuscrito más antiguo que se conoce es el manuscrito Franken, es de 1390, y ese manuscrito ya traía todos estos principios. Y es que, como ha venido comentando Marcelo, somos o pretendemos ser herederos de esos masones que operativamente construían y se reunían en guildas. Pues esas guildas no aceptaban en ese momento mujeres, igual que no aceptaban a aquellas personas que no eran aptas para el trabajo. Es decir, aquellas personas que pudieran tener algún tipo de minusvalía, de discapacidad. Eso se ha ido puliendo. ¿No pueden ser masones? Ahora mismo la única limitación que ha quedado, dado que no tienes un trabajo físico u operativo, lo único que te dicen es el que no puede entrar en la Gran Logia de España o en esta orden regular para no perder el reconocimiento de las 158 grandes logias que actualmente reconocen a la Gran Logia de España, es no atentar contra esos landmarks o principios, como por ejemplo el hecho de que no se admitan mujeres. Bueno, otra cosa que os quería preguntar, ya nos va quedando poco tiempo. 3 ritos distintos me habéis dicho al principio y que íbamos a hablar de ellos. Muchos más. Me habéis dicho 3 ritos distintos. Principalmente en la provincia de Murcia. Ahora. ¿Y cuáles son esos 3 ritos distintos? El rito escocés antiguo y aceptado, el rito de emulación,
Y el rito francés moderno. Y el rito francés moderno. Vale, me he quedado como estaba. Claro. ¿Y para qué preguntas cosas que no vas a entender? Porque si me preguntan los nombres, pues yo... Para eso estamos, no sé, yo pensaba que iba a ser un poco didáctico. Iba a decir, bueno, el rito Además, es muy se va a Pero, hacer- vamos a ver, eso viene no es tan ahora. sencillo. Eso viene ahora, cuando te digo que es un rito. Lo que pasa es que tú me preguntas cuántos ritos hay, y yo te contesto. Me podrías haber preguntado qué es un rito, que empezábamos por ahí. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que tú sabes de la masonería y yo no tengo ni idea. Ya, entonces me preguntas qué es eso. Y yo te digo, un rito es un conjunto de rituales, Eso sí, bueno, un conjunto de normas, de cosas que se hacen. ¿Viste, por ejemplo, viste la misa? Cosas Cuando- como que, ¿Has sido alguna misa, me imagino? cristiana sí. Cristiana, vale. Eso es un rito. Ya, eso sí lo sé. Eso es un conjunto de cosas que hace el cura Sí. que componen una ceremonia Sí. determinada. Hasta lo que es un rito lo sé yo, hasta los Pues satánicos. eso es lo mismo que lo nuestro. Pero, por ejemplo, un rito vuestro, vosotros no tenéis, por ejemplo, lo que es la Santa Misa, ¿no? No. Ese rito no lo tenéis, pero No. tenéis otros ritos. Sí. Bueno, ¿cómo es el rito que más utilizáis? A grosso modo, ¿cómo es? Bueno, depende de lo que tengamos para hacer en logia, pero tienes lo que llamamos trabajos, ¿vale? Son iniciaciones, pases de grado, exaltaciones o elevaciones al tercer grado, o sea, grado de aprendiz, compañeros y maestros, y cada uno de esos ritos, de esos rituales, o de esas etapas del rito, tiene una simbología determinada que es la que se trabaja y se enseña. Se enseña la simbología, cómo se utilizan los símbolos, para qué sirven, digamos, se trabaja en cada grado y luego se trabajan en capítulos posteriores al grado de maestro. Y estos ritos, Antonio, vienen desde hace, como decimos nosotros, desde tiempo inmemorial. Entonces, por ejemplo, en mi logia practicamos el rito de emulación. En el rito de emulación hacemos un ritual que está escrito por primera vez en 1813 y desde entonces no existen variaciones. Pero hablando de las misas, por ejemplo, vamos a pensar que quien haga un rito, quien practique el rito de emulación, está yendo a una misa católica, pero el de rito escocés antiguo aceptado podría estar yendo a una misa dado por un presbítero anglicano. El mensaje es prácticamente el mismo, lo que cambian son ciertas formas, ciertas palabras, pero el mensaje es idéntico. Son los usos y costumbres de ciertas zonas, por ejemplo, el rito escocés antiguo y aceptado, aunque parezca mentira, nace desarrollado en Francia y es perfeccionado en Estados Unidos y vuelve a Europa continental. El rito de emulación es un rito que nace en Inglaterra. De hecho, es el rito inglés o rito de reconciliación. Es un rito que se consiguió aunar los diversos ritos, porque cada logia prácticamente en aquellos primeros momentos practicaba un rito casi exclusivo. En Escocia a día de hoy prácticamente no existe un rito único. Existe una cosa que se llama el rito escocés estándar, pero en realidad cada logia escocesa tiene un rito prácticamente único. ¿Por qué? Porque es lo que los años han ido desarrollando. Oye, pues mira, hemos hecho esto y resulta que no queda claro. ¿Y si cambiamos? Eso es lo que ya hicieron en su momento. Se ha ido depurando y perfeccionando. Exacto. Lo que mucha gente no va a saber, por ejemplo, es que la escuadra, el compás, la colmena, el ojo de la providencia, ojo que todo lo ve, estos símbolos que son familiares para todo el mundo, pero lo que no saben la gran mayoría es que son símbolos vuestros. No del todo. Explícame eso. La masonería tiene algunas herramientas que eran propias de los masones, como la escuadra y el compás y demás, pero también eran propias de otra gente, de otras asociaciones. Nosotros utilizamos muchos... la gente se sorprende porque va a una iglesia y encuentra un triángulo que nosotros le llamamos delta luminoso, que es un símbolo masónico, pero también es un símbolo cristiano. Está en las iglesias, está en las catedrales, ¿vale? También es un símbolo judío, dentro llevaba el nombre de Yahvé, ¿no? Nosotros, muchos de los símbolos son heredados de muchas filosofías y muchas costumbres religiosas, y otras son herramientas de la masonería, herramientas de los masones, propias de aquellos que cortaban la piedra, ¿sí? Y que medían la piedra. Pero también son extractos de diferentes filosofías, como has nombrado tú, la colmena. La colmena no es un símbolo masónico común. Solo aparece en ciertos grados colaterales por cosas puntuales. Pero de los masones.
No, vamos a ver, la colmena es más que nada un símbolo de cualquier asociación que se quiera agrupar. La utilizaban los franceses, la utilizaban los alemanes, la utilizaban diferentes casas reales. No es un símbolo típico de la masonería, pero aparece en ciertos grados de la masonería porque va tomando símbolos de la sociedad. No importa de quién vengan, los símbolos son útiles en sí mismos. La simbología nos transmite un mensaje por sí misma, y los símbolos a los que la filosofía de perfeccionamiento humano de la masonería le han venido bien, pues los ha cogido. Y entonces se enseña esos símbolos. Está muy bien. Pero la gente cree que son símbolos que vienen de la masonería, y a veces son símbolos que vienen a la masonería. Sí, que son anteriores a la masonería. Claro. La masonería lo único que hace es que lo que hace es que los coge porque les viene bien. Claro, la masonería utiliza, por ejemplo, las flores de lis como símbolos en algunos colaterales, pero también los utiliza la herencia merovingia francesa. Y también las utilizan, por ejemplo, algunas órdenes como los dominicos, que utilizan lanzas en forma de flor de lis y vienen de la Iglesia Católica. Pues como ya prácticamente estamos terminando, deciros que el 10 de mayo de este 2025, a las 10 de la mañana hasta las 14 horas, vais a estar, decir vosotros, tenéis tiempo ahora, un par de minutitos, pues para hacer un poco de publicidad y explicarle a la gente que pueden ir, que no os coméis a nadie. Pues... Bueno, eso que no depende, nos comemos a depende nadie. del hambre que tengamos. Depende del hambre, si va a las 2 menos 5... Bueno, vosotros Y ya depende de cómo asustando. se vea el que viene, a ver si vale para Y ser comido. asustándolo. Porque lo Sí. que vais a hacer es algo que yo veo que está muy bien, ¿no? Que es abrir las puertas para que todo el mundo vea con naturalidad lo que hacéis. Sí, lo principal es eso, que la gente vaya y la gente consiga despegarse un poco de la idea preconcebida que nos han metido a lo largo de la historia, de todo lo que nos han visto. O sea, vamos a dejar de que la gente crea lo que le han dicho, tiene la oportunidad de ir, ver y comprobar por ellos mismos. Pero vamos, Y no solamente el 10 de mayo en Las Claras, sino que también el 7 de junio en el restaurante La Marina en Cartagena, donde también se habrá un montaje de templo y una ponencia muy interesante sobre masonería, o, a falta de confirmación de la hora, el 21 de junio en el Casino de Murcia habrá también una ponencia con exhibición de mobiliario y utillaje masónico. Pues Joaquín, Marcelo, Ángel, no hay tiempo para más, de verdad que ha sido un placer teneros aquí a los tres, que deis un poquito de luz a lo que veo que no es tan oscuro, simplemente es desconocimiento, y que invito a toda la gente que esté interesada, como aceptéis de cualquier rito, de cualquier credo, de cualquier creencia, a todo el mundo, a que vayan a veros. Y solo una cosa, Antonio, si me permite. Por supuesto. Para esa primera toma de contacto, www.masoneriamurcia.es. Muy buen dato, repítelo. www.masoneriamurcia.es. Pues ya lo oyen nuestros oyentes, y además ya han dicho 3 fechas para que podáis acercaros y conocer un poco más de la masonería, que lo he dicho, Joaquín, Ángel y espérate, Marcelo, que se me había ido. Muchísimas gracias a los tres. Gracias y de verdad a ti. que ha Gracias sido a ti. un placer, ¿eh? Gracias a El placer ha sido vosotros. nuestro. Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.